Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición sin Tabú. Mi nombre es Paula Alvarado. Y yo soy Ari Cisneros, y para nosotros es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información sobre salud, nutrición y estilo de vida saludable con información actualizada y basada en evidencia. Hoy platicaremos sobre microbiota y salud intestinal. Pues comencemos. Comenzamos, Ari. Un espacio libre de juicios donde todas las preguntas son válidas y todas las perspectivas son bienvenidas. Buscamos compartirte nuestros conocimientos y estrategias con información actual y basada en ciencia. Así que prepárate para desafiar lo convencional, aprender algo nuevo y sobre todo para descubrir hechos y novedades detrás de la nutrición. Gracias por acompañarnos en este viaje. Bienvenidos a Nutrición sin Tabú. Y bueno, comenzando con esta parte del concepto de qué es la microbiota. Es un concepto bastante ya más frecuente en muchos suplementos, en muchas de las consultas. Está como este interés que ha ido como pues creciendo y formándose. Entonces, si nos vamos específicamente a la descripción de este concepto de qué es la microbiota, aquí podemos de forma muy general solamente recordar o retomar un poquito que es toda esta parte de la combinación de estos microorganismos que están presentes en conjunto con el genoma, el cual ya nos va a determinar lo que sería de forma colectiva el microbioma. Y que bueno, podemos encontrar cómo conforme va pasando ciertas condiciones, pues esto se torna de una cierta forma para bien o para mal, ¿no? Es una ciencia que poco a poco se ha ido reforzando, ha ido creciendo, se ha ido enriqueciendo con más evidencia. Sin embargo, yo creo que un punto importante en el cual nos ha permitido también conocer de qué forma, qué tan diverso es o qué tan expuesto a cambios podríamos llegar a encontrar es a partir de este proyecto tan importante que, bueno, todos conocemos a partir de 2018, que a raíz de este proyecto nos permitió conocer más a detalle la secuenciación que tuvieron para conocer toda esta abundancia y toda esta riqueza en lo que sería en la microbiota. En condiciones de salud, podríamos decir que un adulto sano tiene aproximadamente 10 veces las células en su organismo, en su composición corporal, pero en relación a esos microorganismos. Entonces, vemos que la cantidad es demasiado importante, demasiado relevante. Entonces, si tenemos más microorganismos que células, particularmente en nuestros órganos y sistemas, pues evidentemente vamos a tener que poner cierto énfasis en procurar conservarla de la forma más saludable posible, ¿no? Definitivamente, la microbiota es tan rica y diversa. No solamente hablamos de bacterias, hablamos de hongos, de protozoos, de virus que de forma nativa viven ahí en diferentes tejidos, porque muchas veces microbiota la asociamos con microbiota intestinal, y aunque sí es el principal inóculo, pues tenemos diferentes lugares. Incluso se ha detectado microbiota, por ejemplo, en nuestros ojos, obviamente en nuestra piel, en nuestro sistema respiratorio, en las mujeres en todo el sistema reproductivo, ¿no? Entonces, la microbiota realmente tiene una gran importancia para las funciones en salud y enfermedad del huésped o de nosotros los humanos. Así es, creo que es como indispensable poder tener a la par una estrategia específica considerando los síntomas que los vamos a ir desglosando más adelante, el cómo podríamos nosotros identificar que cierta persona está expuesta, conociendo a lo mejor los comórbidos que tiene o el estilo de vida que lleva o el tipo de alimentación que tiene. Me gustaría antes mencionar, por ejemplo, lo maleable o modificable, que muchas veces en términos técnicos le llamamos modulación de la microbiota, es decir, qué tanto diversos factores influyen en su composición o perfil. De hecho, se dice que la microbiota es como una huella digital, es decir, cada persona tiene un perfil de microbiota diferente. Creo que ahí es la complejidad de saber si la microbiota está saludable o no. Realmente no se mide por una cuenta específica de familias bacterianas o demás. Sí hay, obviamente, ya ciertos indicadores que nos ayudan a identificar si esta microbiota está sana o enferma, pero lo más interesante es identificar qué tan expuesta está la microbiota ante factores externos, ¿no? Desde la infancia, por ejemplo, si el pequeño nace de parto o cesárea, va a modificar desde los primeros días de vida su perfil microbiano. Si, por ejemplo, fue alimentado con lactancia materna o con fórmulas lácteas, también modifica bastante su perfil microbiano. La manera en la que sucedió la alimentación complementaria, si fue muy prematura, si se llevó a cabo bajo ciertos protocolos,
la inclusión, por ejemplo, la dieta familiar, qué tan rápido se integraron alimentos como la leche de vaca, cárnicos, entre otros. Todo eso va a modificar de alguna manera o va a dejar su sello en el perfil de la microbiota, y si hay ciertos factores, sobre todo deleterios, que continúan por un largo periodo de tiempo, pueden afectar de forma permanente de alguna manera incluso otros órganos, ¿no? Y por eso es que la microbiota en estado patológico, es decir, un estado negativo de la microbiota, puede jugar de forma desfavorable a enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, asma, entre muchas otras, ¿no? Entonces la microbiota es esa masilla moldeable que depende de factores externos, sí, claramente la dieta, si estamos hablando de microbiota intestinal, pero incluso de factores que no podríamos imaginar, ¿no? O sea, como el hecho del contacto con la naturaleza. Hay un estudio muy interesante que habla justamente de cómo las personas que sí conviven, que sí tienen ese espacio, salen a caminar al parque, tienen un poco de césped, tienen una microbiota totalmente diferente. Sí, también como por la zona geográfica, ¿no? En la que pues crecen, qué tanto acceso tienen a cierto tipo de alimentos o qué tanto conviven, qué tan aislados están, para poder como sospechar un poquito la diversidad que tendrían, y entonces de qué forma pudieran a lo mejor tener este equilibrio buscándolo con un apoyo, ya sea directamente de los alimentos o pues algún suplemento no específico con ese aporte que a lo mejor necesitan para equilibrar. Y bueno, ahora es, si la microbiota tiene relevancia en el cuerpo humano, la microbiota intestinal es el principal sitio donde se encuentra, pero ¿qué funciones tiene la microbiota sobre nosotros? Y la realidad es que se enlistan 4 o 5, pero yo creo que hay muchas otras más en donde está totalmente relacionada, ¿no? Uno de ellos, y el más básico, es en la absorción de micronutrientes, ¿no? Nosotros podríamos creer que el intestino por sí solo tiene esa capacidad de absorber vitaminas, minerales, grasas, pero lo que se nos olvida de repente es que la microbiota, al estar ahí in situ, también tiene actividades de degradación de ciertas vitaminas, de fermentación de ciertos carbohidratos, de facilitación o de mejorar la biodisponibilidad de ciertos nutrimentos para mejorar la absorción de los mismos. Claro, es como dar y recibir en conjunto con los mecanismos ya propios, ¿no? En la parte del intestino, y que evidentemente a mayor salud o a mayor riqueza, pues las funciones también las vamos a ver reflejadas de una forma pues muy favorable para el individuo. Otra función importante es la regulación del sistema inmune. Digamos que estos bichos, estas bacterias benéficas, tienen una vía de señalización cercana y directa, es decir, una vía de comunicación con todas esas células del sistema inmune que están alrededor del intestino, y que sin la microbiota muchas de las capacidades de nuestro sistema inmune quedarían muy cortas, ¿no? Y esto ayuda justamente a la protección de patógenos. Por eso es que cuando estamos frente a infecciones de todo tipo, pero sobre todo infecciones gastrointestinales, el hecho de que la microbiota vuelva a mejorar sus perfiles de bacterias saludables es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, digamos, dejamos descuidado el sistema inmune y puede ser muy común que sufras de algún otro tipo de infección, sepsis, malestar gastrointestinal, entre otras cosas. Y bueno, pues esas son para mí las dos más importantes. Definitivamente hay más, ¿no? Como la producción de vitaminas, la regulación del sistema nervioso, ¿no? Toda esta relación que se le ha encontrado al intestino-cerebro, entre otras. Pero si nos quedamos con esas dos funciones básicas e indispensables para el día a día, podemos sopesar justamente la importancia de la microbiota en nuestro cuerpo. Y qué tan importante cómo se ha relacionado también con esta cuestión del estado de ánimo y de cómo lo han ido como hilando con enfermedades tal cual neurodegenerativas, como lo mencionas, y que a lo mejor el tratamiento lo han enfocado o lo han como aislado a cierto tipo de población, por ejemplo, en este caso el adulto mayor, ¿no? O que el tratamiento era pero que conforme se han hecho ya estudios considerando todas estas alteraciones de los efectos positivos que ejerce una microbiota saludable, han ido como relacionándolo a que esas personas tenían algún tipo de desequilibrio en la composición de su microbiota en cuanto a la cantidad de microorganismos, y que pues puede ser que ya este nuevo horizonte pues apunte a promoción de una salud digestiva, incluso para patologías o condiciones que anteriormente no se relacionaban.
Exactamente, efectos terapéuticos que hace años no nos los hubiéramos imaginado. Depresión, ansiedad, TDAH, pérdida de memoria. ¿Cómo ibas a pensar que tener una salud intestinal tenía que ver con tu cognición, no? Y bueno, ahora es una realidad. Y bueno, creo que esto nos da un poquito la entrada también a esta parte de ya más en contexto, el impacto que tiene en diferentes aspectos clínicos, la relevancia a la salud, pero sobre todo ya más enfocado a la cuestión renal. Todas esas anormalidades en la microbiota intestinal pues han ido poco a poco contribuyendo a que se tenga más evidencia de la importancia de poder tener este equilibrio. Hay algunos autores incluso que se refieren como un órgano fisiológicamente activo, por todo lo que ya mencionabas, que está en constante cambio, dependiendo si la persona va a viajar, si la persona se va, no sé, a algún otro sitio muy, muy diferente a lo que era su día a día o sus actividades, y que estamos expuestos a que pues vaya cambiando. Entonces, todas estas alteraciones que se van generando poco a poco, a lo mejor a un corto plazo no va a haber como tal una sintomatología específica, pero sí en relación a ello, con el ambiente también social, que si el hábito del tabaco, que si el hábito de a lo mejor ayunos muy prolongados, el hecho de que se coma cierto tipo de grasas saturadas, o que tengamos una dieta muy rica, por ejemplo, en azúcares o en exceso de sodio, puede ir generando de cierta forma también la pauta o la entrada a lo que sería un desarrollo más rápido de otro tipo de comorbilidades o descompensación, como lo que también mencionabas hace ratito de la presencia de diabetes, de hipertensión, o incluso descompensarlos, descontrolarlos a una situación todavía más grave. ¿Por qué? Porque no se está teniendo como este cuidado, no se está haciendo esta promoción de evitar esta inflamación, de darle como una buena salud digestiva directamente en lo que sería pues el intestino. Sí, definitivamente la microbiota va a responder como tú la cuides. Sí, tal cual. Oye, y en el paciente renal que está expuesto a pues infecciones, necesita cierto tipo o abordaje de antibióticos, necesita este apoyo con la cuestión de los quelantes de fósforo, todas estas resinas, la suplementación de hierro, por ejemplo, o las dietas, que si poca agua, que si poca fibra, que si mucha, o sea, todos estos cambios, incluso en una sola persona, y que puede experimentar todos ellos en cuestión de semanas, meses, como además de lo que ya hemos mencionado, que es de forma como aislada o de forma en cuanto a los hábitos o al entorno social, como entonces la persona que está expuesta a eso, y además se le suman lo que serían los factores directamente que tienen que ver con el manejo o el abordaje farmacológico, o los efectos adversos de tener una condición como la enfermedad renal crónica, es a veces como que suena muy imposible, ¿no? ¿Cómo va a tener todo eso? Pero sí pasa, o sea, tal cual es el día a día de una persona que vive con enfermedad renal crónica. Sí, cada uno son factores que pueden jugar a favor o en contra de un perfil microbiano saludable, ¿no? Entonces, por ejemplo, las dietas que comúnmente se prescribían bajas en frutas y verduras por el temor del potasio, tendían a ser dietas bajas en fibra, ¿no? Entonces, esta ingesta disminuida de fibra, que de por sí ya la población mexicana se caracteriza por tener una cantidad reducida de frutas, verduras, de algunas otras fuentes de fibra, cuando se sometían a estas dietas, bueno, pues dábamos al traste a la microbiota, ¿no? Y aun cuando posiblemente no tenían un consumo tan alto de proteínas, porque la misma dieta las restringía, pues aparecía este estado de disbiosis, ¿no? Que es justamente cuando se pierde este equilibrio tan íntimo, tan delgadito, y que empieza a haber como mucho más problemática en cuanto a la producción de toxinas patógenas, que se empiezan a multiplicar de forma desmedida, incluso empiezan a colonizar zonas del intestino donde no deberían de estar, y una menor carga de bacterias o familias bacterianas benéficas, ¿no? Menor carga de Bifidobacterium, menor carga de Lactobacillus, y por el simple hecho de reducir la fibra en la dieta, ¿no? Que ese es un factor. Como tú ya mencionabas, hay muchos otros más que el paciente renal lamentablemente tiene que asimilar. Así es. Y bueno, siendo más específicas, ya mencionábamos que hay una alteración en presencia de enfermedad renal crónica, pero ¿qué es lo que pasa o qué mecanismo podemos entonces sospechar que es el que se va a ver alterado? En teoría, se ha estudiado que hay una disminución de lo que serían bifidobacterias y lactobacillus en el paciente con enfermedad renal crónica, y que hay un aumento de lo que serían las enterobacterias. Entonces, a lo que se ha estudiado, o con los
estudios que podemos nosotros tener como de referencia, lamentablemente solamente se han descrito en mayor cantidad en lo que serían estadios avanzados de la enfermedad. De ahí en más, hay unos cuantos en pacientes, por ejemplo, en hemodiálisis, pero creo que hay todavía una población que no se ha explorado tanto porque, bueno, también se consideran ciertos riesgos, ¿no? Esta parte del riesgo-beneficio, pero que es un hecho, va a haber alteración y ya sabemos cuáles son este tipo de familias que podríamos nosotros comenzar a enfocarlo con este alimento que sea hasta cierto punto como promotor para que se puedan estimular y reproducir, o bien directamente pensando en un suplemento a base de esa familia, ¿no? Que sabemos que hay que darle mayor promoción. Sí, definitivamente sabemos que puede que ya esté presente la disbiosis antes de la enfermedad renal crónica, ¿no? Sobre todo si el paciente ya viene con diabetes, hipertensión, obesidad, que sabemos que es una condición que comúnmente tiene influencia en la alteración de la microbiota intestinal, pero a medida que la enfermedad renal crónica progresa, la carga de la enfermedad va ocasionando que sea mucho más evidente este desequilibrio y sobre todo los desenlaces negativos de una disbiosis intestinal. Sí, que no se nos olvide que esta parte conlleva tiempo el poder restablecerla, el poder tener esta promoción de diferentes como estrategias para poder lograr el equilibrio o la eubiosis, porque nada más es como si fuera poca cosa, ¿no? Es una exposición constante a tanta carga de toxinas urémicas que evidentemente a mayor progresión del daño renal, pues se acumulan en el cuerpo, no es tan fácil deshacerse de ellas y que esto repercute a lo que serían estas células en el intestino, se genera más inflamación, se genera esta parte de la fibrosis y se empiezan a dañar todas estas uniones estrechas en las proteínas de estas células que están activas en la parte del intestino. Entonces, conlleva tiempo el poder restablecerlo con buenos hábitos y, bueno, enfocarlo evidentemente de forma individual, ¿no? Porque podemos tener diferentes estadios de la enfermedad renal crónica y, como ya mencionaba, si viene de un abordaje pues diferente o muy descompensado o con ya unos hábitos muy, muy malos arraigados, pues sí nos va a hacer un poquito más ahí de proyectar este tratamiento a una terapia pues más individualizada dependiendo del tiempo. Y algo importante también aquí es que tratemos de integrar siempre o considerar lo que sería este efecto o el eje intestino-riñón, que lo hemos ido como desmenuzando desde el inicio de la charla. Sin embargo, es muy importante tener presente que el efecto que tiene es una conexión bidireccional. Entonces, hay que tratar de hacer la promoción a que no se sobreestimule este tipo de alteraciones a nivel de la microbiota, que podamos nosotros promover tanta inflamación, que podamos promover a lo mejor que se activen o que estemos silenciando otras vías para que no se genere mayor progresión o descompensación desde los otros puntos clave o los comórbidos que ya la persona trae. Es muy interesante justamente esa palabra porque podría sonar compleja, pero creo que es la clave para entender cómo es que el intestino termina siendo un target terapéutico, ¿no? Cuando el eje intestino-riñón tiene una relación bidireccional, significa justamente que los efectos negativos de la enfermedad renal crónica, como el acúmulo de toxinas urémicas, de urea, de amonio, ocasiona que si ya había disbiosis intestinal, esta se agrave, ¿no? Que haya mucho mayor desequilibrio, que se promueva el crecimiento de bacterias patógenas, que se reduzca la carga de bacterias benéficas, y entonces es ahí cuando la enfermedad renal crónica ocasiona un efecto negativo sobre la microbiota. Pero es bidireccional porque en el momento en que la microbiota no es modulada de forma correcta y en el momento en el que la microbiota, además de la carga de la enfermedad, tiene otros factores deleterios, la microbiota tiene un papel muy importante y en este caso un papel negativo sobre la enfermedad, ¿no? Ocasiona que bacterias patógenas fermentadoras de ciertas proteínas produzcan metabolitos urémicos de origen bacteriano, el ATMAO, induxilsulfato, P-cresol, algunas toxinas bien identificadas que son de origen bacteriano, de origen fermentativo,
y que a mayor medida que estas familias de bacterias patógenas crecen, colonizan y producen este tipo de metabolitos, hay un mayor riesgo de progresión acelerada de enfermedad renal crónica, mayor riesgo de inflamación, mayor riesgo de presentar un estrés oxidativo exacerbado. Entonces, he ahí el punto bidireccional y la razón real por lo cual el reforestar o el modular la microbiota intestinal en la población con ERC ha tomado tanta importancia en los últimos años. Así es algo que sí o sí deberíamos tomarnos unos minutos para evaluar, para indagar, para tratar de relacionarlo con cierta sintomatología que si bien son de forma general, pero podríamos a lo mejor comenzar a relacionarlos, por ejemplo, la forma en la cantidad el número de evacuaciones, la consistencia, hay diversas escalas que nos permiten evaluar si hay alguna mejora o no, si persiste, o el famoso dolor, náuseas, inflamación, flatulencias. Entonces creo que podría ser valioso el tratar de evaluar a lo mejor de forma, no sé, mensual o una llamada, de ver si esto mejora o no, para entonces sí comenzar con más establecido una terapia pues a tiempo. De igual forma, una vez que se estabiliza esta parte de la microbiota, como lo mencionabas, va a haber un efecto positivo. ¿Por qué? Porque pues ya ahorita se mencionaba la conexión tan estrecha que ejerce uno en el entorno del otro, ¿no? Y bueno, como evidencia científica, pues tenemos ya muchos artículos, tenemos mucha más información de la que a lo mejor en algunos cuantos años atrás pues no había, ¿no? Esta duda de en qué momento eran asertivos, de la combinación o de la frecuencia del consumo, de en qué pacientes con enfermedad renal crónica sí, en qué pacientes con enfermedad u otras condiciones de plano no. Creo que todo esto sigue en aumento, obviamente nos hace falta todavía más evidencia, más ensayos. Sin embargo, creo que todos convergen en que si bien no directamente se tiene un efecto tan marcado con preservar la función renal, por ejemplo, sabemos que el efecto que tiene es por la cuestión de la inflamación, de que sí disminuye la inflamación, de que sí hay una reducción en este tipo de microorganismos que sabemos que son pues que son los microorganismos que generan mayor cantidad de residuos o de toxinas. Ahí sí hay un efecto como tal positivo establecido y que sí se ha podido incluso cuantificar. Sabemos cuáles son las familias que reducen y cuáles son las que se estimulan o crecen cuando se tiene ya un tratamiento, un abordaje más específico con fibra, con prebióticos o con probióticos o incluso la combinación de ambos. Hay no es muy reciente, pero también se ha tratado de incluir lo que sería la población en el paciente post-trasplante, algo que me parece bastante relevante e interesante porque también están relacionados con muchas sintomatologías. Sabemos que la exposición a un trasplante pues no es algo a la ligera y que simplemente con esa participación o con ese efecto de lo que sería la cirugía, pues ya están expuestos a muchísima más inflamación y mayores complicaciones y mayor sintomatología, aunado a todo el tratamiento que reciben con los inmunosupresores. Y también se ha evaluado cómo cada tipo de inmunosupresor tiene un efecto positivo en la cuestión del injerto y en la cuestión de la microbiota. Entonces creo que es algo que me parece bastante interesante y me dio mucho gusto leer eso porque estamos avanzando más con esa evidencia, pero bueno, todavía nos falta ser más específicos, ¿no? Más a detalle, ¿qué más quisiéramos? Sí, definitivamente. Y bueno, pasando a la última parte de este podcast, quisiera enfocarme en hablarles sobre las principales estrategias terapéuticas que se cuentan a nivel de evidencia científica para mejorar o modular de forma positiva la microbiota intestinal. El punto álgido son los bióticos, ¿no? Llámese prebiótico, probiótico, simbiótico, ¿no? Comenzando con el prebiótico, pues estamos hablando realmente de estas fibras que tienen esta capacidad de alimentar a las bacterias benéficas que ya viven en nuestro organismo, que tienen esa capacidad de resistir a nivel de los jugos gástricos y la digestión, llegan hasta el intestino grueso y es ahí donde pues son utilizados como alimentos, ¿no? Y al ser utilizado como alimento, pues permite justamente el crecimiento, multiplicación, colonización de estas bacterias que son de gran interés, ¿no? Las bacterias que principalmente se alimentan justamente de estas bacterias prebióticas, pues son Bifidobacterium, Lactobacillus, entre algunas otras familias. ¿Qué otro? Bueno, los probióticos, que aunque sabemos que hay
una infinidad de familias bacterianas. Son muy pocos, se cuentan con los dedos de las manos, las familias que son consideradas como bacterias probióticas seguras, ¿no? Estamos hablando de la familia de Lactobacillus, que son alrededor de unas 15 bacterias bien definidas, obviamente con sus subclases, Bifidobacterium, algunos otros como el Streptococcus, que hay unos cuantos estreptos que son considerados con funciones probióticas, y bueno, algunas otras microorganismos probióticos, ¿no? Y por último, los simbióticos, que de alguna manera se podría decir que es un concepto nuevo. La verdad es que ya no es tan nuevo, pero estamos hablando justamente de esta presencia de una carga de probióticos más la fibra, ¿no? Lo podemos encontrar de forma natural en ciertos alimentos fermentados, en algunas bebidas fermentadas principalmente como pulque, tepache, yogur, kefir, kombucha, pero también podemos encontrarlos de una manera mucho más pura, con cierta biotransformación en específico, en forma ya de productos nutracéuticos, ¿no? Estoy hablando ya de cápsulas, tabletas, de forma líquida, y que prometen justamente tener un potencial mucho más potente sobre la modulación de la microbiota intestinal. Por ejemplo, algo también que es común, ¿no? Hablando ahorita que mencionas con el tema de las fibras, como fibra prebiótica, nuestra tan querida inulina de agave, que muchas veces dicen, no, pues no la necesito, o sí tengo una buena evacuación, pero bueno, que también podamos tener ese alcance o esa visibilidad con este efecto positivo, que de igual forma no nos va a perjudicar. Creo que nos asegura tener un aporte adecuado si es que por algo en el día o en nuestra semana no incluimos a lo mejor tantos alimentos integrales o tantas frutas, para poder tener entonces promoción de un aporte adecuado de fibra, ¿no? Sí, que a lo mejor tus evacuaciones son correctas, pero ¿qué tal los efectos positivos que pueda tener sobre tu glucemia, tu dislipidemia, o sobre esa carga justamente de bacterias patógenas, ¿no? El consumo frecuente de fibras como la inulina de agave va a ayudar justamente a modular la microbiota intestinal de tal manera que evites la producción de bacterias patógenas, ¿no? Y formación de toxinas urémicas. Así es. Yo algo que me ha tocado escuchar muchas veces es que pues no me hizo efecto, no me ayudó. Creo que también es importante poder establecer una dosis, un consumo adecuado al día, y podríamos o incluir, duplicar la dosis o incluso bajar la dosis, porque bueno, pues también de igual forma cada organismo va a estar de forma muy independiente expuesto o tolerando ciertas cantidades, aunque tu etiqueta o la recomendación con tu nutriólogo, por ejemplo, sea específicamente, no sé, una cucharadita o media. Podemos ir también como tratando de estar adaptando esas dosis para entonces ahora sí que se vea un efecto directamente, porque nada más, bueno, me ha tocado que la consume en poco tiempo y no, ya no, porque no sentí nada, no me hizo ningún efecto. Y eso pasa con la inulina, pero pasa también con cualquier otra estrategia dietética que quieras evaluar de forma aislada, ¿no? Muchas veces con los probióticos sucede, ¿no? Que dicen, bueno, es que me estoy tomando mi cápsula de probiótico y realmente no siento una diferencia o no noto un cambio que perciba con tanta facilidad. La realidad es que la microbiota intestinal está influida por tantos factores que es muy importante no solamente consumir la inulina, no solamente consumir el nutracéutico, el suplemento, sino llevar a cabo ciertas estrategias, hasta un buen dormir, reducir el estrés, llevar un patrón de dieta saludable. Y en esa área de patrones dietéticos o de bioactivos en particular, es una línea de investigación bastante caudalosa, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, el papel de ciertos antioxidantes, ¿no? El resveratrol, los carotenoides. El aceite de oliva extra virgen tiene efectos positivos en modular la microbiota intestinal de forma adecuada, o patrones dietéticos que en su integridad tengan justamente estos componentes saludables que lleven a un buen desenlace en indicadores de microbiota, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto en estudio las dietas basadas en plantas, las dietas bajas en proteínas, ¿no? Que justamente por hacer una reducción ligera en el consumo de proteínas tiene un efecto positivo sobre la producción de bacterias patógenas. La dieta mediterránea, ¿no? Que se usa tanto en Europa y que muchas veces aquí promovemos justamente que el mexicano también por lo menos se quede con algunas estrategias implementadas en la dieta mediterránea, o incluso la promoción de ciertos alimentos ricos en vitaminas y minerales que sabemos que son clave, ¿no? La vitamina C, la vitamina E, entre otros. Sí, creo que es una parte importante el poder
ir compaginando todo. Me parece como muy asertivo esto último que mencionas y me gustaría enlazarlo a manera de conclusión, Ari, porque efectivamente esto no sería como tal cual la solución a todos los problemas o no sería como el truco de magia, ¿no? Que, ok, me tomo esto y entonces ya en automático todo se va resolviendo, sino que hay que tratar de darle su espacio, evaluar. Sabemos que ya hay ciencia detrás de todo esto, pero a final de cuentas, si por algo, una condición específica en ese organismo de esa persona, no hay forma de que se pueda a lo mejor complementar su día a día o sus hábitos saludables con la promoción de algún nutracéutico particularmente, podemos encontrar otros, o sea, no tendría que ser como de forma directa, podemos encontrarlo aislado o en conjunto, esta parte que nos permite escoger si se le da la administración del prebiótico, es decir, de la fibra, si se le da ya tal cual los probióticos en combinación, qué tan diversos o en conjunto, ¿no? Con esto de los simbióticos. Sí, definitivamente para cerrar, yo creo que hay que ver a la microbiota como algo tan maleable, tan noble, que depende de las estrategias de estilo de vida, de salud en general y en este caso de alimentación que tú promuevas en tu día a día, va a ser el resultado que la microbiota va a dar a tu salud, ¿no? Si en general no tomas agua, no duermes bien, no tienes un consumo rico de frutas y verduras, no consumes la fibra suficiente, bueno, pues todos estos son pequeñas piedritas que vas añadiendo al vaso hasta que ya el vaso ya no puede más, ¿no? Y si lo vemos desde el otro lado, de la otra cara de la moneda, bueno, a medida que adoptes estrategias saludables, definitivamente la microbiota lo va a agradecer y tu cuerpo va a agradecer los efectos benéficos de esa microbiota saludable. Así es. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias, Ari, por esta charla, por este tema tan interesante y que pues cada vez nos encontramos por ahí diferentes matices, ¿no? Diferentes enfoques. Definitivamente fue muy buena esta charla. Muchas gracias, Pau. Gracias, Ari. Bravo. Pues llegamos al final. Espero que la información de este podcast les haya gustado. Te agradezco mucho, Pau. Gracias a ti, Ari. Fue una información de mucho valor. Para mí es un verdadero placer poder estar aquí compartiendo este tipo de contenido y pues también gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven en redes. Nos vemos próximamente con un nuevo episodio. Esténse pendientes, activen todas sus notificaciones y por favor déjenos aquí sus comentarios, sus dudas con los temas que vamos a estar pues compartiendo con ustedes. Incluso también díganos qué tema les gustaría, ¿por qué no? Para tratar de hacerlo posible, enfocarlo y bueno, pues no se olviden de compartirnos para que todo este contenido pueda llegar a más personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bye.